considerar la función potencia. Esta es su fórmula, ¿ya? Listo. La derivada de la función, esta es la función potencia, elevado x a la n, ¿ya? Donde n es un número mayor que 2, ¿listo? Un número mayor o igual que 2. Si n vale 1, entonces sería función lineal. Por eso dice n mayor que 2. Listo. Y su derivada es esta forma. Entonces su derivada, mira, f', ¿no? Listo. Entonces su derivada f', ¿no ve? Entonces su derivada vale esta fórmula, ¿ya? Nx n menos 1. Listo. Fórmula. Entonces su derivada es esta forma. Nx n. X a la n, ¿no ves? Su derivada. El n baja, x base y n menos 1. Listo. Es su derivada. Ya de la derivada de la función potencia. Ya. Aquí vamos a poner su derivada, ¿ya? Entonces su derivada, ¿no? F de x es la función potencia elevado a la n, ¿no? Con n mayor o igual que 2. Entonces su derivada vale este n baja, ¿ya? A ver un ejemplo. Entonces, ejemplo. Derivar, digamos, ¿ya? Derivar. A ver. Y me piden derivar y, como sabemos que y es igual a f de x, entonces, en vez de f de x puedo poner y también, elevado a x a la 5, digamos. ¿Cuál es su derivada? Y', ¿listo? Baja el 5, ¿no? Como aquí está. Y copio el x, n menos 1. Entonces 5 menos 1. Listo, esta es la derivada. ¿Ya? Y me va a dar 4. ¿No ve? ¿Está claro? Otro problema. Derivar también. Listo, fácil está, ¿no ve? Entonces, derivar, ¿qué me piden derivar? Un y igual a x a la 9, digamos, ¿ya? Entonces su derivada. Casi apaga la luz. Ahorita. A ver si se apaga ya, en algún momento se apaga también de usted seguramente, ¿no? Listo. ¿Qué voy a hacer? Les envío por celular, les digo, espérame, se apaga la luz, ¿qué voy a hacer? ¿No ve? Entonces, listo, 9 baja, x y 9 menos 1. Listo, entonces derivada va a ser 9x a la 8. Listo, está claro, ¿no? Ahora también esta fórmula también da también para donde n es una fracción también, ¿ya? Lo mismo también. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, x elevado a las 5 medios también. ¿Listo? Entonces, da también la forma. Y', ¿no? Con y' derivada. 5 medios, igualito, ¿ya? X y 5 medios menos 1. Listo. Entonces, su derivada va a ser 5 medios. X, aquí sumo, ¿no? 5 medios menos 1. 3 medios. ¿Listo? ¿Está claro? También la fórmula también da también para exponentes negativos. ¿Listo? 9 medios, digamos. Igual da también la fórmula. Y' también. Menos 5 medios. ¿Listo? X menos 5 medios y menos 1 también. ¿Listo? Entonces, menos 5, apartito siempre, ¿no? Menos 5 medios, menos 1, menos 7 medios. ¿Está claro? Entonces, y', 5 medios y menos 7 medios. ¿Listo? Ya está claro, ¿no? Entonces, estas son las derivadas, ¿ya? Por ejemplo, otra vez, derivar, digamos. ¿Lo ves? Por ejemplo, y que sea, diríamos, un 3 que haga delante, ¿ya? Y además un x a la hemos visto ya negativos, ¿no? A ver cómo era el otro. No es visto con negativo. Ya, suponiendo que esté aquí menos 7. Listo. A ver, hallar su derivada. Entonces, en este caso, estamos con una de las formas que hemos visto. Aquí voy a guardar.
Entonces, y hemos visto una propiedad que decía, si y es igual a una constante por una función, ¿he visto o no he visto las propiedades derivadas? Ya hemos visto una de las propiedades, decía, si y es igual a una constante por una función, su derivada, la misma constante, ¿ya? Y la derivada del f de x. Entonces, la constante delante de la función se copia. Y la derivada va a ser la constante delante de la función y la derivada de la función. Entonces, y' va a ser igual a k por f' de x. El k se está nomás, multiplica. ¿Ya? Entonces, en este caso, su derivada va a ser el 3, el 7, ¿no? Y el 7 baja, normal baja, aparte, multiplica. Y menos 7 menos 1. ¿Listo? Y listo, y por tanto, y el prima va a ser, ahora multiplico si quieren, ¿no? Menos 21 y x a la 8. Listo. Ya entonces, esas son las, está claro, ¿no? A ver, demostraremos, ¿listo? A ver, vamos a demostrar para ver. Entonces, la demostración también se hace también con, ¿qué se llama? Propiedad también, ¿ya? Voy a volver a copiar, listo, y demostremos entonces. Vamos a poner demostración aquí. Listo. Ahí, ¿lo ves? Y ahora voy a considerar la definición de derivada. ¿Cuál es esa fórmula? Es esta. ¿Listo? Es esa la fórmula. ¿Ve? En este se debe reemplazar. ¿Ya? Entonces, ¿qué se debe reemplazar? Listo. Entonces, f' de x, vamos a demostrar, va a ser igual al límite, ¿ya? Límite cuando h tiende a 0. Listo. Ahora, ¿qué significa esto? En la función debemos reemplazar x más h. Y esta es la función. Aquí reemplazo. Ya entonces reemplazo. En f de x, en este x debo reemplazar x más h. Entonces en el x, ¿cómo reemplazo? X más h elevado a la n. Listo. Ya, ahí. Aquí haremos a ver qué significa f. Esta es la función, ¿no ve? X a la n. En esta debo reemplazar ¿qué? X más h. Entonces reemplazo x más h y va a ser igual a x más h elevado a la n. ¿Ya? Entonces, f de x más h es x más h elevado a la n. Menos f de x, pero f de x es x a la n. Se lo copio ahí. Listo. Dividido entre h. Listo. Una vez que han hecho esa fórmula, ahora aplican propiedades. ¿Ya? Aquí tengo diferencia de potencias de bases iguales. ¿Está claro? A la n menos b a la n. ¿Cómo se escribe? A menos b y a n menos 1. Así, ¿no? Entonces, lo haremos. X más h a menos b menos x. ¿Está bien? Listo. A menos b. Por multiplicado a n menos 1. Entonces, en este caso, x más h, ¿no? Elevado a la n menos 1. Más, ¿no ve? La fórmula, a ver, recordaremos. A la n menos b a la n va a ser igual a menos b por fórmula, ¿no ve? Luego a n menos 1, ahí termina, más a n menos 2 por b, ¿no ve? Más a n menos 3 y b cuadrado. Listo. Y b a la n. Listo. Esa es la fórmula, ¿no ve? ¿Dónde está el borrador? Ha desaparecido. Aquí está, ¿no? ¿Qué pasa? Ya. Ahí está la fórmula. ¿No? X más h, n menos 1, n menos 2, hasta x, n menos 1. Listo. Esa fórmula está aplicando. ¿Ya? Listo. A ver, lo haremos un poco mejor. Muy grande está esto. Ya. Color, a ver. Ya. Entonces lo mismo, ¿ya? X más h elevado a la n menos 1.
más x más h elevado a la n menos 2. Y por el x, listo, más lo mismo, ¿no ve? X más h elevado a la n menos 3 y por x cuadrado, listo, así sucesivamente y hasta llegar al xn menos 1. Listo, ahí termina dividido entre h. Ya, por definición todita hay que demostrar todas las derivadas que les he mostrado, se demuestra por definición entonces. Listo. Entonces, f' de x, primera derivada, ¿no ve? Límite cuando h tiende a 0. Listo. X con x se va, ¿no? X se va y me queda h dividido entre h y todo esto copio, ¿ya? X más h elevado a la n menos 1 y aquí tengo x más h elevado a la n menos 2 por un x. Listo, y lo mismo aquí. X más h, n menos 3, x cuadrado, listo, y aquí x, n menos 1. Ya, ahora el siguiente paso, cancelo aquí. Entonces al cancelar me queda f' de x, un límite cuando h tiende a 0. Y ahora vuelvo a copiar, todito vuelvo a copiar. X, n menos 1, ¿no ves? Más ya. X más h, n menos 2 por un x. ¿Está bien? X más h, n menos 3, ¿no ves? Por x cuadrado. ¿Listo? Y en suspensivos, x, n menos 1. Ya. ¿Está bien, no? Ya. Ahora voy a aplicar el límite cuando h tiende a 0. No x, h, ¿no ves? H tiende a 0. Entonces, cuando h tiende a 0, esto va a ser 0. A ver, ¿dónde estamos? Ya. Listo. Ya. A ver, vamos a hacer. Cuando h tiende a 0, entonces, f' me voy a quedar. Listo. El límite ya estoy aplicando cuando h tiende a 0, ¿ya? Entonces, x va a ser ahí. N menos 1. 0, ¿ya? Ya estoy considerando 0. Y directamente n menos 1. Más 0 también, ¿ya? Entonces, x, n menos 2 multiplicado por este x. Ya estoy reemplazando. H tiende a 0. 0, es que me va a quedar x, n menos 1, 0, ¿no? X, n menos 2 por x y más 0 también, n menos 3, multiplicado por x cuadrado. Y seguimos así. Y x, n menos 1. Listo. Ya está bien. Entonces seguimos con el f' de x. Y me queda, así que me quedaba, ¿no? Más ahora. Listo, ahora ¿qué tenemos? Ahora aquí voy a sumar. Bases iguales sumo exponentes. N menos 2, aquí hay un 1, ¿no ve? Menos 2 más 1, ¿cuánto me queda? Menos 1. Entonces queda x, n menos 1. Y lo mismo aquí. Aquí tengo menos 3, aquí tengo 2, n menos 1 también. ¿No ve? Ahí. Listo. Y por último, n menos 1. Ya la forma. ¿No ve? N menos 1. Ya, está bien. Ahora sumamos. Entonces, por tanto, la derivada f' de x va a ser n veces. Igualito, ¿no ve? Entonces, n veces x, n menos 1. Listo. Entonces, esta queríamos demostrar. Concluimos entonces que la derivada de la función f de x igual a x a la n, ¿cuánto va a su derivada? F' de x es igual a n x n menos 1. ¿Ya? Estas no, ya hemos demostrado esto. Listo. Otras formas de denotar lo mismo ahora.
Ya, entonces, en algunos libros, en algún momento, vamos a tener que denotar su derivada de diferente forma. Entonces, también así, la derivada respecto a x de x a la n. Así también se puede denotar. Queremos derivar respecto a x a la n. ¿Y cuál es su derivada? Nx n menos 1. ¿Ya? También en vez de f de x, como se sabe que y es igual a f de x, entonces también podemos escribir la derivada de y respecto a x, donde y vale, ¿cuánto vale y? X a la n. Entonces derivada también igual, ¿no? Nx n menos 1. ¿Listo? Entonces no siempre va a ser con f de x. También puede ser, por ejemplo, y puede ser igual xn a la n, ¿no ves? ¿Cuánto vale su derivada? Y prima también puede poner. Vale nx n menos 1. ¿Ya? No siempre con f de x. También puede ser con y prima, con y x a la n. Su derivada vale nx n menos 1. Listo. Estas son las diferentes formas de denotar su derivada. ¿Ya? Entonces en algún momento vamos a utilizar y x a la n, y prima, ¿no ve? En algún momento la derivada de, ¿dónde está? Esta, ¿no? La derivada respecto a x de x a la n, ahí se pone. O también esta se puede escribir la derivada de x, así, ¿ya? La derivada respecto a x de x a la n, así. No igual que aquí. Listo. Nx n menos 1. Y aquí voy a aclarar a ver. Ya, entonces esta derivada puedo escribir así. La derivada de x a la n respecto a x, ¿ya? Ahí. Listo. Así, derivada de x a la n respecto a x. N. O también esta x a la n ahí. Ya no que esté multiplicando, sino ahí abajo. ¿Está claro? Lo mismo represento. Formas de denotar la derivada nomás. Derivada de x a la n respecto a x, lo mismo. O también aquí. ¿Está claro? Listo. Entonces, en algún momento yo utilizo esta, entonces ya lo mismo usted hace. ¿Está claro? No me diga qué ha pasado, por qué. No. La derivada de x a la n respecto a x. O también está ahí, delante. Ya es un operador. Es el operador diferencial que me indica que yo debo derivar a esta función respecto a x. O también lo mismo. Listo. Entonces, estas son las diferentes formas de denotar la derivada. Ya. Aquí está, ¿no? Y prima vale. Listo. Aquí está una observación. Si n vale 1, entonces su derivada, ¿cuánto va a ser? Entonces, si n vale 1, ¿a qué se refiere pues? Entonces, a esta, ¿no? Entonces, y vale x a la n. Entonces, ¿qué tal si n vale 1? Entonces, si n vale 1, tengo x a la 1 nomás, ¿no? ¿Y su derivada cuál va a ser? La derivada, esta es la función identidad que ya no hemos visto, ¿ves? Su derivada va a ser 1. ¿Está claro? Entonces, su derivada y prima va a ser 1. ¿Sí no ve? Listo. Entonces, por eso que esta fórmula tiene que ser mayor que 2. Si n vale 2, entonces ya está bien. Entonces, si n vale 1, su derivada va a ser 1 y esta es la función potencia, ¿no? La función identidad mejor que ayer hemos visto. Ya está bien. Aquí está la fórmula que ahorita estaba indicando. Ya. Derivada del producto de una constante por una función. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? La derivada de una. Entonces, si K es un número, ¿ya? Si K es un número, dice. Y F es una función, ¿no? Entonces, ya, si K es un número, listo. Y además que dice, y F es una función, ¿ya? Entonces, F es una función. Y esta es porque es derivada. Ya. Entonces, si K es un número real, una constante, ¿ya? Al decir K es un número real, es una constante. Y F es una función, ¿ya? Una función. Entonces, ¿cuál es su derivada? Ya, entonces,
Listo. Si K es un número real y F es una función, entonces, ¿qué tenemos que derivar? Entonces, la derivada de... Listo. Ya entonces queremos derivar esta fórmula. ¿Y esta fórmula cómo está formada? Por una constante y por una función. ¿Ya? Queremos derivar esta función que es igual a una constante por otra función. ¿Y cuál es su derivada? Entonces su derivada es igual a esta fórmula. Listo. Esta es la derivada. Ya, su derivada entonces es g' de x. Listo. ¿Está claro? Con g' de x denoto su derivada, ¿no ve? Entonces su derivada es igual. Listo. G' de x. ¿Es igual a qué? A la constante y la derivada de esta función. Ejemplo. Este f de x es cualquier función. La función constante, función identidad, función potencia, cualquiera, ¿ya? F de x representa a cualquier función. Entonces, ejemplo. Por ejemplo, tengo y igual a 10, digamos, ¿no ve? Y una función potencia, en este caso a la 5, ¿no ve? Queremos derivar. Ahí está. La constante vendría a ser, en este caso, 10, ¿no ve? Y la función f de x vendría a ser x a la 5, ¿no ve? Y me piden su derivada, entonces, y', ¿no ve? Su derivada es y'. ¿Cuánto? Entonces, el 10 se está nomás, ¿no ve? Ahí está. Si tengo una constante y quiero hallar su derivada, la constante se copia nomás y derivo a la función. ¿Está claro? La constante copio y derivo la función. En este caso, la constante copio y derivo la derivada de una función potencia. ¿No ve? ¿Cuál va a ser su derivada? Entonces, 5x 5 menos 1. Listo. Y de esta forma voy a tener 10 por 5x a la cuarta. Listo. Después directo van a hacer ustedes, ¿sí? Entonces su derivada va a ser igual. Listo, ¿no ve? Esta es su derivada. ¿Está claro? Ya no vamos a derivar por definición porque aquí ya estamos aplicando estas formas. ¿Ya? Entonces la derivada de una... Listo, mejor. Está perjudicando aquí esto. Listo. Ya está bien. A ver otro ejemplo. La derivada, derivar, ¿no? Entonces quiero derivar un 2/5, digamos, elevado a x a la 9 medios, digamos, ¿no? Derivarme. ¿Cómo hacemos su derivada? Y'. Listo. El 2/5 está nomás ahí. ¿Está claro? Listo. Ahora derivo la función potencia. 9 medios x, 9 medios menos 1. Y 9 medios menos 1. ¿Cuánto da? 7 medios. Por tanto, y' va a ser igual a listo. Y después directo van a ser ya entonces. Por ahora haremos así. Listo. ¿Ya? Y después de eso pueden hacer operaciones, esto pueden poner raíz cuadrada a la 7, ¿no? Multiplican esto, ya, eso. Aquí lo que me interesa es cómo obtengo la derivada, ¿ya? Este es 2, ¿no? Entonces pueden cancelar también y me queda 9/5, ¿no? X a la 7 metros. Listo. Entonces, concluimos que la derivada, entonces, si g de x, ¿no ve? Vale igual a una constante por una función, entonces su derivada g' de x, ¿ya? Va a ser igual a la constante y la derivada de la función f de x. Otra forma de denotar también puedo denotar la derivada respecto a x de esta, ¿no? De la constante por f de x. Listo, queremos derivar al producto de esta constante por f de x respecto a x. Su derivada va a ser k y f de x primo. Listo. ¿Está claro? También pueden copiar todo esto. Entonces quiero derivar respecto a x a g de x, o g de x vale k, f de x. Listo. Y su derivada vale k y la derivada del f, que viene a ser f' de x.
¿no? La misma, la demostración es por la definición también. Aquí que ha pasado ejemplo, es no tiene que ser ejemplo. No sé cómo hay que arreglar eso. Ya, derivada de la función raíz cuadrada. Ya queremos derivar a la raíz cuadrada. Y la función raíz cuadrada es esta, ¿no? Listo. Esta es la función raíz cuadrada. Listo, ahí está. Entonces, esta es la función raíz cuadrada, o escrito, ya, su derivada dice esto. Entonces, su derivada es esta. Listo. Ya, esta es su derivada. La derivada de una función. Listo. Ya. Listo. Entonces, ¿cómo derivamos? Aquí podemos considerar que tenemos, ¿qué se llama? La derivada de una función potencia. Veremos f de x, ¿no ve? Vale igual a x a la 1 medio, ¿no ve? Raíz cuadrada de x puedo escribir como 1 medio. Y aquí voy a aplicar la derivada de la función potencia. Entonces, ¿cuál sería su derivada? Entonces, su derivada va a ser 1 medio x, 1 medio menos 1, ¿no ve? Y por tanto, su derivada va a ser igual a 1 medio x. Entonces, 1 medio menos 1, ¿cuánto es? Menos 1 medio. ¿Listo? Entonces, esta derivada voy a expresarlo con signo positivo. Es baja abajo. ¿Está claro? Ya. Entonces, esta lo expreso con signo positivo. 1 sobre x baja abajo, con signo positivo. Listo. Y también esta misma derivada también puedo escribir, mejorando, llevando a una forma más conocida. Entonces puedo escribir 1 y el 2 le copio ahí y raíz de x. Listo, cualquiera de estas, o bien esta o también esta que está aquí, ¿no ve? Ahí está, 1 medio x a la menos 1 medio. Entonces cualquiera de estas. Aquí tengo la derivada de una función potencia, 1 medio x a la menos 1 medio. O bien me quedo con esta, o también con esta, o listo, esta es su derivada. No, aquí estoy demostrando por la definición, ya todos se deben derivar por la definición. Ya, también ejemplo, ¿qué pasa pues? Derivada de la n raíz, de la función n raíz. Se aplica la misma derivada de la función potencia. Listo. ¿Y cuál es la derivada de la n raíz? Es esta. Esta es la derivada de la función n raíz de eso. ¿Cuál es eso? Entonces la fórmula sería esta. F de x, raíz, ¿no ve? Ahí. Listo. ¿Ya? Y su derivada entonces va a ser la misma. ¿Cuál va a ser? 1 sobre n, x, igualito, ¿ya? 1 sobre n menos 1. Esta sería su fórmula. ¿Está claro? Listo. Ya, esta hay que demostrar igual, por las reglas de la función potencia, por derivada, ya, por la definición de derivada. Entonces aquí para poder derivar, entonces podemos hacer unas. Entonces, este f de x lo escribo x 1 sobre n, por propiedad, ¿no ve? ¿Está claro? Y aquí aplico la derivada de la función potencia. Baja el 1 sobre n, x 1 sobre n menos 1. Como verán, esta forma se encuentra. Listo, ¿está claro? Ejemplo, entonces. Entonces, me dicen derivar, por ejemplo, x a las 5 medios, ¿no ve? Entonces, ¿cómo derivo? Entonces, derivada va a ser ahí. 5 medios, ¿está bien? X 5 medios menos 1. Listo. Por tanto, y' va a ser 5 medios. Ya. ¿No ven? 5 medios y x. 5 por 2, 2, 3 medios. Listo. Esta es su derivada.
Ya, ahora aquí lo podemos expresar raíz de x al cubo, pero es otra forma de expresarlo. ¿Ve? Así se deriva entonces. Aplicación. ¿No? Ya, aquí estoy demostrando, por la misma forma que hemos visto, solamente para n raíz. Ya, derivada del valor absoluto. Aquí está recién como teorema. Entonces, el valor absoluto también se puede derivar. Ya. Entonces, aquí tenemos la función raíz de, listo, valor absoluto. ¿Listo? No voy a escribir la función porque se ve más fácil así verlo. Así, ¿no ve? Entonces, aquí tengo una función y quiero hallar su derivada. Ya. Entonces, su derivada dice, es esta forma. Listo. ¿Ya? Su derivada es esto. Listo. ¿Está claro? Entonces, su derivada vamos a escribir. Es derivada. F'. Vuelvo a copiar el mismo valor absoluto y divido entre x. Con esta fórmula represento la derivada de esta función. Listo, ¿está claro? A ver, ejemplos. Ya, primero vamos a demostrar, a ver. Ya, entonces primero demostraremos. Está mal esto. Uno nomás tenía que ver aquí. ¿Qué ha pasado? Pues, no sé qué haber hecho. Hay que arreglar esto. Derivar voy a considerar este caso. Ya. Listo. Entonces, se sabe que el valor absoluto, ¿no? Sabemos que el valor absoluto tiene dos signos. ¿Está claro? Esto ya sabemos ya. Cuando x es mayor que 0. Listo, ¿no ve? Y por tanto, a partir de esta, puedo expresar que la función f de x está definida de esta forma. Vale positivo y vale negativo. ¿Está claro? Esta función f de x va a ser entonces vale positivo cuando es mayor que 0 y vale negativo cuando x es menor que 0. Entonces, de esta forma, este f de x, tengo dos funciones ahora, uno con signo positivo y uno con signo negativo. Y sabemos que, entonces, en otras palabras, a ver, ¿cómo lo escribimos para que se vea más fácil? Entonces, puedo escribir que esta función f de x, ya, entonces la función f de x vale x positivo, ¿no ve? Listo. Cuando x es mayor que 0. Listo, ¿está bien? Y esta es una función, y como verán, esta es la derivada es una función identidad. A ver, y sabemos su derivada. ¿Cuánto vale? Para x mayor que 0, su derivada vale 1. Listo, ¿están de acuerdo? Hemos visto, ¿no? Ayer hemos visto. Y lo mismo esta otra. Entonces, esta otra se da cuando x menor que 0, ¿no ve? Entonces, menos x, y esto se da cuando x es menor que 0. Y también conocemos su derivada. Ayer también hemos visto la derivada de x, ¿cuánto saldría? En este caso 1 también, ¿no ve? Pero por este signo menos 1. Es decir, cuando es mayor que 0, su derivada vale 1. Y cuando es menor que 0, su derivada vale menos 1. ¿Hay alguna pregunta? Nada, tengo aquí f de x valor absoluto. ¿Ya? Su derivada es esta. Su derivada dice que es el valor absoluto dividido entre x. Esa queremos demostrar. Y entonces sabemos que el valor absoluto vale positivo o negativo. ¿No ves? Para mayor que 0, menor que 0. Pero este valor absoluto vale f de x. Por eso que aquí he puesto f de x vale positivo o negativo cuando es mayor que 0, menor que 0. Esta lo estoy escribiendo en dos partes. F de x vale x para mayor que 0. Y el otro f de x vale negativo para x menor que 0. Ahora del f de x su derivada ya hemos visto. Aquí tendría una función identidad que hemos visto ayer. Su derivada vale 1. Cuando es x a la 1, su derivada vale 1. Y la derivada de menos x menos 1. Entonces, cuando es mayor que 0, su derivada 1.
¿Listo? Y cuando es menor que 0, su derivada vale menos 1. Listo. Entonces, ¿qué significa eso? A ver. Entonces voy a graficar, ¿ya? Entonces, graficando, voy a graficar. Ya. Sabemos que el valor absoluto, su gráfica. Ya. Entonces, f de x vale positivo cuando es mayor que 0, f de x vale negativo cuando es menor que 0. Eso ya, su gráfica ya hemos visto en funciones, he visto, ¿ya? Entonces, este f de x vale positivo, ¿no ve? Y esta otra es f de x vale negativo. Ya los que tal vez no estén, ¿no ve? F de x vale positivo cuando mayor que 0. Y cuando es menor que 0, su gráfica del valor de f de x menos x es esta, negativo. Y cuando es mayor que 0, la gráfica de esta función positivo es esta. Ya, esta es la función valor absoluto. ¿Listo? Esta es la función valor absoluto para definir de esta forma, ¿no? Listo. ¿No ven? Graficamos primero lo de arriba, primero con positivo. Listo. Ya, ahora nos interesa su derivada. Ya, entonces, su derivada ahorita hemos hallado. ¿Cuánto vale su derivada? 1 vale. ¿Ya? 1 vale cuando es mayor que 0. 1 toma. ¿Está claro? ¿Dónde está? Aquí está. ¿No ves? Si f de x es la función, su derivada vale 1. Y si f de x vale negativo, su derivada vale menos 1. Entonces, aquí abajo está su derivada. Menos 1 de eso. ¿Listo? ¿No ves? Entonces, vale 1 cuando es mayor que 0. Entonces, esta es cuando es mayor que 0 y cuando menor que 0. Y entonces, la derivada vale 1 cuando es mayor que 0, la derivada vale menos 1 cuando es menor que 0. Y la pregunta es, entonces, ¿cuánto vale la derivada en x0? Porque ahorita hemos hallado para mayor que 0 y da 1. Y para menor que 0, menos 1. ¿No ven? Ahí está, pues. La gráfica nos dice eso, ¿no ven? Y ahorita también, aquí está, ¿no ven? F de x vale x cuando es mayor que 0. Su derivada vale 1. Y cuando es menor que 0, vale menos x. Y su derivada menos 1. Listo. Pero ahora nos faltaría cuánto vale entonces la derivada en x0, porque aquí es abierto. Nosotros necesitamos verificar cuánto vale su derivada en x0. ¿Listo? Ya. Entonces, me piden en x0, ¿ya? Entonces, para eso voy a aplicar derivadas laterales. Ayer no he visto, ¿no? Sí, no he visto. Me da el grano, parece. Entonces, aquí estamos demostrando la derivada cuando es mayor que 0, 1 positivo. Cuando es menor que 0, menos 1, de otra forma, ¿ya? Pero aquí a mí me interesa en x0. ¿Cuánto vale la derivada en x0? Listo. Y si quiero verificar en x0, entonces voy a comprobar sus límites laterales, por izquierda y por derecha. A esos límites laterales se llaman en este caso derivadas laterales. ¿Listo? Entonces voy a comprobar si es derivable en x0. Entonces para eso tendré que comprobar. Ya. Entonces si x0, verificamos si es derivable en x0. Listo. Es decir, si tiene su límite en x0. Listo. Ya, entonces para eso voy a aplicar la definición. Ya, y lo voy a aplicar. A ver qué tenemos. Por definición voy a demostrar. Listo. Entonces queremos hallar la derivada en 0. Ya, f' de 0. Y la fórmula es esta, ¿no ve? X más h, en este caso 0 va a ser, ¿no ve? 0 más h menos f de 0. Estoy aplicando la definición de derivada, ¿se acuerdan? X más h menos f de x, ¿no ve? Sobre h, cuando h tiende a 0. En este caso, 0 positivo, un poquito por la derecha, ¿no ve? Listo. Pero el x vale 0. Entonces digo 0 más h menos f de 0. F de 0, 0. ¿Ya? ¿Y cuál es el f? La función es esta, ¿ya? Es esta la función. Entonces, 0 más h, ¿cuánto me da? F de h.
Y f de 0, ¿qué significa? 0 nomás, entonces 0 nomás. Y simplificando tendría f de h menos 0 me va a dar el límite de f de h. ¿Listo? Sobre h. Cuando h tiende a 0 positivo. Listo, está bien, ¿no ve? Ya está claro, entonces f de h menos 0 me va a dar f de h dividido entre h cuando h tiende a 0. Listo, seguimos a ver. Ahora, voy a recordar. ¿Qué tal está mejor? Ya, aquí tengo f de x vale positivo, ¿no? Cuando es mayor que 0. En vez de x lo voy a escribir h, ¿ya? Porque quiero demostrar para h. ¿Cómo va a ser para h? F de h va a ser igual más h cuando h es mayor que 0. ¿Ya? Y para el signo negativo, primero haremos para positivo. Entonces, en vez de x voy a reemplazar h. Entonces, f de h va a ser igual a más h cuando h es mayor que 0. Listo. Aquí voy a hacer eso, ¿ya? Entonces, f de h vale h cuando h es mayor que 0. Listo. Entonces, f de h dice, ya, ¿no? Así. F de h vale h cuando h es mayor que 0. ¿Están de acuerdo? Esta es la definición, ¿no? Que he copiado de aquí, solamente para h. ¿Ya? Entonces, f de x vale positivo cuando es mayor que 0, f de x vale negativo cuando es menor que 0. Ahora, en vez de x, voy a reemplazar h para reemplazar. F de h vale h positivo cuando h es mayor que 0. Listo. Entonces, f de h vale h positivo cuando h es mayor que 0. Pero aquí tengo f de h. Entonces, en vez de f de h, voy a reemplazar h. Aquí está, h. ¿Listo? Ya. Entonces, aquí vamos a reemplazar. Límite f de h, h, dividido entre este h. Cuando h tiende a 0 positivo. Listo. Entonces, aquí, ¿qué voy a obtener? Límite h con h, ¿cuánto se va a ir? 1. Cuando h tiende a 0 positivo. El límite de una constante, ¿cuánto vale? La misma constante, 1. ¿Listo? ¿Está claro? Entonces, hemos hallado que la derivada, en este caso, en el punto 0, cuando h tiende por la derecha, ¿cuánto vale su derivada? 1 vale. ¿Listo? ¿No? Lo mismo, el mismo resultado. Aquí he hecho de otra forma, ¿ya? Listo. ¿Está bien, no ve? Entonces, la derivada en el punto 0, cuando por la derecha, ¿cuánto vale? 1. Ahora haremos por la izquierda. ¿Listo? Ya. Y por la izquierda es esta otra. Listo. F' de 0 cuando h tiende a 0 negativo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es su fórmula? Entonces, listo. Entonces, en 0 queremos hallar, ¿no? 0 más h menos f de 0 y 0 más h, f de 0, 0 nomás, sobre h. Listo. Entonces, aquí lo mismo que hace rato, voy a aplicar, ¿no ve? F de h vale menos h cuando h es menor que 0. Entonces, en vez de f de h, voy a reemplazar menos h. Listo. ¿Dónde estamos? Aquí voy a reemplazar. Límite. En vez de f de h, reemplazo menos h, les digo. ¿No ve? ¿Están de acuerdo? Por esta forma. F de h vale menos h cuando h es menor que 0. Listo. Por eso reemplazo aquí menos h dividido entre h cuando h tiende a negativo. Listo. Límite h con h menos 1 cuando h tiende a 0 negativo. El límite de una constante, ¿cuánto? Menos 1. Listo. Lo mismo de esta forma. Ya. Entonces, cuando h tiende a 0 negativo, menos 1. Y hace rato hemos salido cuando h tiende a 0 positivo, 1. Listo. Entonces, de esta, ¿qué concluimos? Como los límites laterales por izquierda y por derecha existen, pero no son iguales, dice. ¿Está claro? Como los límites laterales por izquierda y por derecha existen, ¿no? Vale 1 y menos 1, pero no son iguales. Entonces no existe
derivada en x0. ¿Listo? ¿Está claro? Entonces, como los límites laterales o derivados laterales son distintos, entonces dice que f no es derivable. ¿Listo? Vamos a aclarar esto. Entonces, no existe la derivada en x0, es decir, no es derivable en x0. ¿Ya? Listo. Entonces, no existe derivada en x0. ¿Listo? ¿Por qué? Hemos aquí hallado menos 1 y hace rato hemos hallado 1. ¿Listo? ¿Está claro? En x0, entonces, no es derivada. ¿Listo? Ya. Entonces, para expresar la derivada, dice, escribimos entonces. Listo. Entonces, ¿cómo voy a...? ¿Dónde está? Ya. Entonces, para poder... Ya. Entonces, ya que no es derivable en x0, entonces voy a plantear su derivada. ¿Cómo voy a plantear? De esta forma. Entonces, volvemos a repetir. Si f de x vale valor absoluto, listo. Su derivada, f' de x. Entonces, su derivada va a ser, vuelvo a copiar el x sobre x, ¿listo? Y como no es derivable en x0, entonces x distinto a 0. ¿Y por qué escribo sobre x? Entonces, esa es la pregunta. Fácil, ¿no? ¿Cómo? Entonces, como sabemos que f de x vale x positivo para mayor que 0, ¿está claro? Entonces, para mayor que 0, su derivada, ¿cuánto vale? 1. Y f de x vale menos x cuando x es menor que 0. Y su derivada, ¿cuánto vale? Menos 1. Entonces, a ver, y para x distinto a 0, entonces, escribimos x, ya. Ahora, con esta fórmula, ¿qué estamos denotando? Entonces, como es valor absoluto, entonces este valor absoluto tiene dos signos. Entonces, uno con signo positivo, ¿cuál va a ser su derivada? Entonces, cuando es con signo positivo, esto va a tomar x. Y con este x, ¿cuánto me va a dar? 1. Este 1 sería. ¿Está claro? Si f de x vale x positivo, su derivada vale 1. Entonces, x con x, 1 me da. Listo. Y cuando el valor absoluto de x es negativo, entonces escribo menos x dividido entre x. Y la derivada me da menos 1. Entonces, de esta forma, para x mayor que 0, 1 positivo. Y cuando es menor que 0, y menos 1. Y como no es derivable en x0, entonces aquí ponemos x distinto a 0. ¿Están de acuerdo? Entonces, si es la función valor absoluto, su derivada es esta. Entonces, con esta derivada estoy denotando para mayor que 0 que vale 1, porque cuando es mayor que 0, x entre x me va a dar 1. Y cuando es menor que 0, menos 1. Entonces, con esta fórmula denoto el signo positivo, el signo negativo y con esta x distinto a 0, que no se puede derivar en x0. ¿Listo? ¿Están de acuerdo? Entonces, esta es la derivada del valor absoluto. Ya hemos demostrado, ¿no ven? Aquí está. Listo. En x0 hemos demostrado. Y para cuando es mayor que 0, 1. Cuando es menor que 0, menos 1. Entonces, ¿qué me faltaba? Verificar en x0. Y en x0 su derivada me da 1 y por el otro lado me da menos 1. Y por tanto, esto hay que borrar. Listo. Menos 1 y por tanto con esta fórmula represento la derivada. Listo. ¿Ya? Ejemplo entonces. Entonces yo tengo un valor absoluto. ¿Ve? Valor absoluto de qué? X menos 2. ¿Ve? Entonces su derivada me pregunto. ¿Cuál va a ser su derivada? Entonces su derivada va a ser f' de x. ¿Ve? Y copio la misma forma. Arriba copio lo mismo. ¿Ve? Y abajo, y luego divido entre el x, en este caso x menos 2. Listo, es su derivada. ¿Está claro? Es valor absoluto sobre x. Valor absoluto sobre x. Cuando este es mayor que 0, x menos 2 con x menos 2, 1. Su derivada va a ser 1. Y cuando es menor que 0, negativo. Entre esta, menos 1. ¿No? Ya.
Ya, entonces ahora veremos las propiedades que existen, ¿ya?, de las derivadas. Propiedades. Entonces, si f y g son funciones derivables en x. Listo. Si f y g son funciones derivables en x, ¿ya? Las dos funciones son derivables en x. Y se tienen las siguientes propiedades. ¿Listo? Entonces, esas son las propiedades. ¿Qué nos dice estas propiedades? A ver. Listo. La derivada de una suma de funciones es igual a la suma de las derivadas. ¿Está claro? La derivada de una suma. ¿Qué significa? Que si yo quiero hallar la derivada de una suma, entonces derivo al f y derivo al g. Listo. La derivada de una diferencia, igualmente. Derivo al f y derivo al g. Signo negativo. La derivada de un producto. Ahora sí. Esta es la derivada de una multiplicación. Entonces, para eso, ¿qué hago? Esta es la forma. Me dice que debo derivar a la primera función, f' de x. Y el segundo, sin derivar. Más ahora, vuelvo a copiar el f y luego derivo el segundo. Esta es fórmula. Y por último, la derivada de una división. Listo, la derivada de una división. Entonces, la derivada de una división de funciones. El g de x se debe elevar al cuadrado. Listo. Y derivo al f' de x. Y luego multiplico por la función g de x. Menos ahora. Vuelvo a copiar el f de x y luego derivo el g de x. Con g de x distinto a 0. Listo. Estas son las fórmulas. Y todas estas se demuestran por definición también. Es 9:19. Listo. A ver, uno vamos a demostrar, ¿ya? Cualquiera de estos vamos a demostrar. Ya demostraremos el producto. Cada vez, no, el producto ya cada vez hago la división y ahora ya me he olvidado del producto también. Ya, demostraremos el producto. Ejemplo también está aquí. Hay que arreglar esto. Ya, la derivada del producto. ¿Dónde está el producto? El tercero, ya, la derivada de un producto de funciones, multiplicación de funciones. Esa voy a demostrar. Listo. Ya, esta es la fórmula, ¿no? Esta es la fórmula de la derivada. Listo. Y nosotros queremos demostrar la derivada del producto. Demostración entonces. Y el producto vendría a ser esto. Este producto quiero demostrar. Ya su derivada, ¿cuánto sale? Y su derivada dice que es esta fórmula. F de x por g de x. Más. Primero derivado. El segundo copiado. Más el f de x copiado. Y luego derivo el segundo. Esta es la fórmula. Ya, esta te puedo demostrar por la definición también. Ya, y este es el producto. Y esta es la derivada para una función. Ya, para una función y igual a f de x, su fórmula de derivada es esta. Ahora, cuando tengo multiplicación, ¿cómo voy a escribir? Entonces, quiero demostrar, ¿qué vamos a poner? La derivada de un producto. Y entonces queremos hallar la derivada de este producto. Ahí, en vez de este f nomás, quiero demostrar la derivada de la multiplicación. Y sabemos que va a ser un límite por definición. Cuando h tiende a 0. Aquí vamos a escribir, viendo esta fórmula, dividido entre h.
¿no? ¿Y qué más tenemos? F y menos f de x. Entonces el f incrementado en x más h. O sea, que en este caso va a ser el f x más h multiplicado por g y x más h va a ser. ¿Listo? Viendo esta fórmula, ¿no? Al f debo incrementar x más h. Al f x más h y al g x más h. Luego menos f de x. En este caso la multiplicación f de x por g de x. ¿Listo? ¿Está claro? He armado la fórmula. Viendo esta fórmula, entonces, ¿cuánto vale el f? X más h. Ahora, en este caso, como tengo multiplicación x más h menos f de x por g de x cuando h tiende a 0. ¿Listo? ¿Está bien? Ya. A partir de esta tengo que llegar entonces a esta fórmula. Listo. Ya. Ahora, ¿qué hacemos? Viendo esta fórmula, ya porque tengo que fijarme, ¿no? ¿Qué voy a obtener? ¿Qué quiero demostrar? Entonces me fijo aquí. Quiero demostrar que la derivada de este producto es igual a la derivada. Voy a escribir aquí. Ya después lo voy a borrar. Entonces lo que quiero es esto. Quiero obtener la derivada. Y esa derivada va a ser igual que esto, porque es f' de x. Y f' de x es todo esto. Entonces yo quiero demostrar esta forma. X más h menos, ¿no? Esta quiero obtener. Esto tengo que armar si quiero. Ya en otras palabras. Multiplicado por g de x. Más, ¿qué más quiero demostrar? El f de x y la derivada del g. Y la derivada del g, viendo esta fórmula, va a ser igual a un límite. En vez de f voy a reemplazar g. X más h. Menos g de x. Dividido entre h. Listo. Todo esto tendré que demostrar para obtener f' por g de x más f de x y por g'. Esto tengo que demostrar. Y ahorita no hay nada de eso. ¿Están de acuerdo? Es decir, a partir de esta tendré que formar eso. Pero ya tengo algo, ¿no? Aquí tengo f de x por g de x. Aquí tengo f de x más h. Entonces, ¿están de acuerdo? ¿Y qué me faltaría? Menos f de x. Ya, entonces tendré que sumar o restar algo ya para obtener eso. Para obtener justamente esto. Entonces voy a sumar algo. No sé qué voy a sumar, a ver. Cuando h tiende a 0. Ya. Entonces, si yo logro, por ejemplo, sumar, voy a sumar ya, x más h, voy a volver a copiar, g de x más h. Aquí podría yo, como está aquí, podría restarlo. ¿Qué necesito aquí? A ver, voy a restar esta misma cantidad, ¿ya? Y luego voy a factorizar y formar esta, es la que quiero formar, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, para eso voy a sumar algo ya, o si no voy a cambiar, no sé qué voy a hacer también. Voy a sumar y para no alterarlo voy a tener que restarlo. Y luego voy a, esta parte he copiado nomás. Aquí estoy restando y estoy sumando. Y ahora está copio. Listo. ¿Para qué he sumado este término? Para agrupar esta con esta. ¿Y qué me va a dar? Si yo agrupo esta con esta, me va a quedar g de x más h. Oh, y eso no quiero, ¿no? Parece que está bien, ya. Está bien. Entonces sumo resto f de x y sumo. ¿Para qué? Ya, está bien, ¿no ve? Listo. Entonces he restado y he sumado. Ahora voy a agrupar. ¿Cuál voy a agrupar? Voy a agrupar esta con esta. Y luego voy a agrupar estas otras. ¿Listo? Que es g de x. Y viendo esta fórmula, entonces tengo eso. Si yo factorizo, a ver, hazle la prueba. Si yo factorizo esta con esta, ¿qué me va a quedar? F de x lápiz, f de x más h, me va a quedar g de x más h menos 1 me va a quedar. Ya.
Aquí necesito yo multiplicar algo más. Ya, ¿están de acuerdo? Si yo factorizo f de x más h, me va a quedar g de x más h menos 1. Pero para que me dé el límite, yo necesito que sea, aquí g de x necesito. Ya, ¿están de acuerdo? Entonces, tampoco sé de memoria, ¿no ve? Entonces, aquí necesito multiplicar por esta más. Ya, entonces estoy armando, ¿no ven? Entonces esto, y aquí por g de x. Y para no alterarlo, lo mismo entonces. Y g de x también. Es restado y es sumar. Y se lo copio todo lo que es esto. Listo. Ya, ahora sí, voy a agrupar el primero, estas dos. Y esta lo borro, ya no hay espacio. Listo. Entonces ahora seguimos. Por tanto, la derivada va a ser igual a un límite cuando h tiende a 0. Agrupo entonces. Voy a factorizar f de x más h, ahí está, común. ¿Por qué me queda? G de x más h menos g de x. Listo, está bien. Más ahora. Aquí voy a factorizar g de x. ¿Listo? G de x. ¿Y qué me va a quedar? F de x más h menos f de x. Listo, está bien. Y sobre h. Listo. Ahora está bien. Fíjense, a ver. Esta fórmula quiero demostrar. Aquí está el f' de x. Todo esto va a ser f' de x, el g de x y el g' de x va a ser esto. Correcto, está súper. Ya. Seguimos a ver. ¿Qué ha pasado pues? Ya. Entonces la derivada de este producto va a ser igual a un límite cuando h tiende a 0. Listo. Voy a ordenar ahora, ¿ya? Como en la fórmula está primero f', entonces todo esto vale f', primero voy a copiar esto. ¿Qué voy a copiar? F de x más h menos f de x. Como es una multiplicación, se puede asociar, conmutar, ¿no ve? Entonces, primero voy a copiar esto, seguida de este g de x, que es lo mismo. Entonces aquí tengo f de x más h menos f de x dividido entre h, ¿no ve? Multiplicado por la función g de x. Listo. ¿Está claro? Entonces, ¿no ve? F de x más h menos f de x, este h lo distribuyo sobre h multiplicado por g de x. Más ahora, aquí tengo el límite de una suma, entonces seguidamente voy a copiar el f de x más h y luego por todo esto. Entonces, más el límite de g de x, es g de x más, g de x más. Primero he copiado esta, ¿no? Ahora copio, primero he copiado esta, ¿verdad? ¿Dónde está? Ahí está, g de x. Ahora copiaré esto. Entonces, f de x más h es. Primero copiar esto. A ver, ¿cuál es la fórmula? F de x, ¿no ve? Ahí está. Entonces, copio como está nomás. F de x, copio f de x más h y luego por todo esto. Listo. Entonces, f de x más h, ¿no? Entonces, f de x ya. ¿Está claro? Listo. Listo. Seguimos ahora. H tiende a 0. G de x es una constante, sale fuera. ¿Y qué voy a obtener? El límite de f de x más h menos f de x sobre h, cuando h tiende a 0. Listo, ya está.
más ahora. Ahora sí. Escribo h tiende a 0, ¿no? Cuando h tiende a 0, ¿listo? Cuando h tiende a 0, este va a ser 0. ¿Qué voy a obtener? F de x multiplicada por el límite de esta otra expresión. G de x más h menos g de x dividido entre h, ¿listo? Y cuando h tiende a 0, ¿listo? Entonces, la derivada de este producto. Ahora sí, g de x. Ahí, listo, está bien, ¿no? Listo. Y todo esto representa, ¿qué? La derivada de f. ¿Listo? Todo esto. Más ahora, f de x, copio. Y todo esto representa la derivada de g' de x. Listo, por tanto, seguimos ordenando ya. Primero como es multiplicación, se puede conmutar. Entonces, f' de x multiplicado por g de x más f de x multiplicado por la derivada. Listo, es lo que quería demostrar. La derivada de un producto es igual a la derivada de la primera función copiado a la segunda, más copiado a la primera y derivado al segundo. La derivada del producto. ¿Ya? Listo, a ver un ejemplo. Derivar. F de x voy a considerar un x a la 7 multiplicado por un x a la 5 medios, digamos. Listo. Entonces, su derivada va a ser igual a qué? Aquí me dice que debo derivar a la primera función, entonces derivo esta. La derivada de x a la 7, ¿cuánto da? 7x a la 6. Y debo copiar el g de x sin derivar, entonces copio nomás. X a la 5 medios. Más ahora, f de x debo copiar, entonces x a la 7 copio. Listo. Y luego derivo al g, y el g es el segundo. Este debo derivar. 5 medios, x, y 5 medios menos 1, 3 medios. Listo. Esta es la derivada. ¿Están de acuerdo? Regla del producto. ¿Vale? Ya. Listo. A ver. Entonces, su derivada. Su derivada, ¿no? Entonces, y vale x a la 10. Y este x podría escribirlo x a la 1 medio. Listo. Ahora derivamos. Y prima entonces. Regla del producto. ¿Cuál es la derivada? Hemos visto. Ahí está. Primero derivó el f' entonces. Entonces aquí 10x a la 9. Y el segundo copiar. Más ahora. Vuelvo a copiar. ¿Vale? Regla del producto. Vuelvo a copiar y derivo el segundo. Vuelvo a copiar. Y derivo el segundo. 1 medio x 1 medio menos 1. ¿Vale? Listo. Listo. Ya está bien, ¿no? Con los tiempos. Regla del producto. Este hemos demostrado. Y aquí, como habré hecho, pero digo a lo mismo. Y estos son los ejemplos. Ya. El examen al otro juez va de una función lineal
¿no? La derivada del b vale 0, la derivada del x 1, es m nomás. La derivada de una función identidad vale 1. La derivada de una función potencia, nx n menos 1. La derivada de una constante por una función, la constante y la derivada de f respecto a x. La derivada de la raíz cuadrada, 1 medio x a la menos 1 medio. Y la derivada del valor absoluto, copio la función sobre x. Listo. Bien, es quedamos entonces.